Muy buenos días. Agradecemos su presencia en esta charla que el Taller de Historia para Damas de Piedras Negras, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, ofrece. En esta ocasión, el tema será la primera inmigración japonesa a las minas de México, en Las Esperanzas, Coahuila, y partida por el historiador Melesio Mendoza Vargas, a quien agradecemos su colaboración. Melesio Mendoza Vargas, cronista de Villa de las Esperanzas, Coahuila, hijo de Melesio Mendoza Briceño y Josefina Vargas Ledesma. Profesor de primaria por la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, licenciado en Educación Básica y Media Básica por la Normal Superior de Coahuila y la UPN. Posee la colección de joyas antropológicas coahuilenses con artefactos líticos de la tribu coahuiltecas, autor de La Mota del Cura, breve monografía del antiguo mineral de las Esperanzas, Polinia 77, antología poética, Flores en el desierto, antología poética. Actualmente escribe Las Esperanzas y la Mexican Food and Co. Company. Presidente del Patronato de Administración y Custodia del Museo Teatro Juárez de Villa de las Esperanzas y director del mismo. Coordinador de la región carbonífera de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila AC, integrante del Consejo Estatal de Cultura, representando a los municipios de la región carbonífera. Cedemos la palabra al maestro Melesio Mendoza. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y el día de hoy pues es un agrado. Estoy muy contento por haber sido invitado por la Secretaría de Cultura de nuestro estado de Coahuila. Gracias a la licenciada Ana Sofía García Camil, a Carlos Flores Revuelta por esta invitación. Y precisamente vamos a hablar de la celebración que tuvimos el pasado día 15 de noviembre. Este pasado 15 de noviembre se celebraron 119 años de la salida de Japón del primer grupo de inmigrantes japoneses, precisamente venidos ellos, contratados para trabajar en las minas de las Esperanzas. Y para ello vamos a iniciar nuestra plática a partir de los años de 1874, cuando el gobierno mexicano entabló contacto diplomático con el Japón, con el antiguo Imperio del Sol Naciente. Corría el año de 1874. Era presidente de la República Mexicana Sebastián Lerdo de Tejada. Y en aquel tiempo, el ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, un científico muy renombrado en nuestro país, entabló una comisión, formó una comisión para ir a Japón, debido a que allá se iba a apreciar muy bien el tránsito de Venus por el disco solar. Entonces, esa comisión de mexicanos fue a Japón para ya poner observatorio y poder ver esa traslación de ese planeta a través del disco solar. Y se aprovechó para que la comisión encabezada por Díaz Covarrubias tuviera diálogos con las autoridades japonesas. De esa forma fue como se iniciaron los trámites de comunicación diplomática, intercambio de proyectos y también la venida de gente de Japón a trabajar en tierras mexicanas. Bien es sabido, muy sabido es que desde que México fue un país independiente con el gobierno de Guadalupe Victoria, desde entonces se estuvo promocionando la venida a nuestro país de extranjeros para colonizar sobre todo las tierras que estaban en los estados norteños. Háblese de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, inclusive Sinaloa y también la península de California, de Baja California. Pues desde entonces, desde la época de Vicente Guerrero y de Guadalupe Victoria se comenzó a promocionar esa venida de extranjeros. Y es hasta ese tiempo de Lerdo de Tejada cuando se comienza a cristalizar ese sueño de la nación, ¿verdad? De poblar las tierras norteñas. En el caso de Lerdo de Tejada, fue un presidente que se preocupó mucho por conseguir la pacificación total del país. Se avanzó mucho en ello.
Inclusive él enfrentó a Manuel Lozada, el tigre del Álica, un personaje que defendió los derechos de los campesinos desde el estado de Nayarit. De igual forma, él elevó a rango constitucional las leyes de reforma y fomentó la industria y la colonización que se concretó definitivamente con la venida del presidente Porfirio Díaz. Pues bien, es ya en el gobierno precisamente de Porfirio Díaz, cuando en 1897 se establece la primera colonia de japoneses, la primera inmigración de habitantes japoneses para venir a formar lo que fue el plan de Enomoto. El vizconde Takekai Enomoto formó una colonia en Soconusco, en el estado de Chiapas, donde se hacían plantíos agrícolas de caña de azúcar, de café. También en otro lugar, ¿verdad?, que se le llamó la Oaxaqueña, en el estado de Veracruz, también se comenzó a hacer esta actividad. Esas fueron las primeras colonizaciones que tuvimos de gente del lejano oriente. Para ese tiempo, de finales del siglo del siglo XIX, hubo un detonante que marcó un cambio en los estados norteños, sobre todo en Coahuila, en Nuevo León, ¿verdad?, que está colindando, y en Chihuahua, como lo fue la llegada del Ferrocarril Internacional Mexicano, como una secuencia o como una prolongación de lo que eran los ferrocarriles del sur de Estados Unidos, en este caso del Southern Pacific. Y fue en 1882 cuando comenzaron los trabajos de introducción del ferrocarril a través de Eagle Pass, Piedras Negras. Para 1883 estaban ya muy avanzados los trabajos y el tramo de ferrocarril que iba a ir de Piedras Negras a Monclova y de ahí a Mazatlán. Para 1884 ya estaban concluidos esos trabajos y comenzó el servicio de ferrocarril, tanto de carga como de pasajeros. Para surtir de carbón las calderas de las locomotoras de este Ferrocarril Internacional Mexicano, se abrieron minas de carbón. Y esas minas de carbón que se abrieron en Coahuila fueron precisamente las primeras, las que dieron origen a la naciente región carbonífera en aquel entonces. Esas minas se abrieron en San Felipe, primero, a unos cuantos kilómetros al oriente de Sabinas, Coahuila, y cuando los mineros sacaban el carbón y que tuvieron que pasar por debajo del río Sabinas, para evitar filtraciones, abrieron una nueva mina al sur del río, y a esa mina le llamaron El Hondo. Esas dos minas fueron las dos primeras minas de carbón que hubo aquí en la región para abastecer de carbón las locomotoras ferrocarrileras. Porque hay un dato interesante también, de que la primera mina, en realidad, la primera mina que se abrió aquí en la región fue la de San Rafael del Cedral, antes de llegar a Musquis, en las faldas de la Sierra Hermosa de Santa Rosa, y esas minas se abrieron, o esa mina del Cedral se abrió para la fundición de metal, de plata y de zinc, ahí en las faldas de la Sierra, pero eso fue desde 1876 aproximadamente. Pues bien, con esa apertura de esas dos minas de San Felipe y del Hondo, hubo una fiebre por comprar terrenos, por abrir minas. Estas dos minas carboníferas pertenecían a la cuenca de Sabinas. A principios de 1899, a principios de ese año, hubo una empresa norteamericana llamada Elliott & Peters. Elliott & Peters compraron dos haciendas del sur del municipio de Musquis, lo que fue la hacienda de la Mota del Cura y la hacienda del Carrizo. Estas dos minas se compraron, estas dos haciendas se compraron para buscar cobre. Elliott & Peters contrataron a James T. Gardiner. James Terry Gardiner era un experto ingeniero y topógrafo neoyorquino que vino a la región con su cuadrilla
para localizar cobre. Hizo un recorrido con su cuadrilla y en lo que hoy es Las Esperanzas, en el terreno que está a espaldas de la escuela primaria Apolonio M. Avilés, ahí él hizo una exploración, hizo un pozo, sacó materiales para analizarlo, los llevó a Nueva York para hacer ese análisis y se dio cuenta de que no había cobre, pero sí encontró un carbón de mucha mejor calidad que el que ya se estaba explotando en San Felipe, en el Hondo e incluso en el sur de los Estados Unidos. Cuando él le rinde el informe a Elliott and Peters, ellos decidieron vender el terreno. A ellos no les interesó el carbón. Como Gardiner ya sabía lo que había encontrado, la gran riqueza que encontró de una cuenca que va desde la actual Villa de las Esperanzas hasta Nogalitos, un ejido que está al norte de Melchor Musquis, y desde la Sierra de Santa Rosa hasta los límites con Sabinas, Coahuila. Cerca de 15 kilómetros de largo por 5 de ancho. Es la cuenca que encontró Gardiner. Entonces, Elliott and Peters deciden venderle el terreno a él y en febrero de 1899 se va inmediatamente a Nueva York para buscar un préstamo. Allá, en Nueva York, él visita a George Foster Peabody, quien era muy amigo de él. Al ir a visitarlo y platicarle todos los pormenores, Foster lo lleva a su vez con otro amigo, con Spencer Trask. Spencer Trask era un prestamista de riesgo ahí en Nueva York, quien acababa de hacerle un préstamo a Thomas Alva Edison para fundar la General Electric Company, con la condición de que Trask tenía que ser el presidente. A su vez también Trask acababa de comprar un periódico que estaba en la bancarrota. Este periódico fue el New York Times. Entonces, con ese dinero que Spencer Trask estaba recabando de las ganancias de la General Electric, de Thomas Alva Edison, y de la venta del periódico New York Times, con ello le prestó $5 millones a Gardiner. Inmediatamente, al tener ese recurso económico, Gardiner ahí mismo en Nueva York dio de alta 2 empresas. La Mexican Coal and Coke Company, compañía mexicana de carbón y coque, y también el Conquista Coal Railway Company, el ferrocarril carbonífero Conquista. Ya con las 2 compañías dadas de alta, ya registradas, inmediatamente comenzó a comprar material para abrir minas, para atender ferrocarril, para construcción de viviendas, y todo lo transportó en el ferrocarril de Nueva York hasta Barroterán. Y de Barroterán a Las Esperanzas en carretas, porque no había más. De tal forma que el domingo 5 de noviembre de 1899 nació una nueva población, Las Esperanzas, en el lugar donde Gardiner había hecho la exploración, el pozo de exploración. Ahí nació la mina número 1, a la que él le llamó Las Esperanzas. Pero al abrir esa mina, ahora el problema es quién iba a trabajar en las minas que se iban a abrir. Porque la única población grande que existía aquí en esta área era Melchor Musquis, que para entonces era la villa de Melchor Musquis. Todos los demás eran poblaciones pequeñas que provenían de la época colonial o ya del México independiente. Por ejemplo, Juárez, San José de Laura, la hacienda Mota del Cura, la hacienda Rosa de San Juan, la hacienda San Rafael del Cedral, que ya se había convertido en mineral, la hacienda de San Juan de Sabinas, y 2 pequeñas estaciones que nacieron con el ingreso del Ferrocarril Internacional Mexicano, como lo fue Sabinas y Estación Barroterán. Entonces, las primeras familias que vinieron a trabajar a Las Esperanzas fueron familias mineras que ya vivían en San Felipe y que vivían en el Hondo. Llegaron algunas familias, por ejemplo, Agustín Fernández Garza, Emilio Fernández Garza, llegó también Manuel Castellano, y, también del Hondo y de San Felipe, la familia de Eutiquio Canales de la Garza, entre otras muchas familias que vinieron de allá.
Y comenzaron a llegar también comerciantes, buscando la forma de establecerse en la nueva población. Entre ellos, el boticario y médico práctico Apuleyo Maicot, quien traía a sus pequeños hijos, uno de ellos, Fortunato, que con el tiempo fue un general revolucionario, muy afamado. Bueno, pues de esa forma aún hacía falta mano de obra. Gardiner tenía un conocido allá en territorio indio. Territorio indio es lo que hoy es el estado de Oklahoma. Allá el ingeniero Edwin Ludlow, también neoyorquino, él había llegado para abrir minas y abrir ferrocarril. Edwin Ludlow se topó con que las tribus que estaban en reservación, como los Choctaw, los Pieles Rojas, estuvieron reacios a que se abrieran minas y se trazaran brechas para el ferrocarril, porque ellos consideraban sagrado el terreno de ellos. De tal forma que la única manera en que pudo convencer Edwin Ludlow al gran jefe de la tribu Choctaw, Allen Wright, fue casándose con su hija. Se casó con Anna Wright. Y de esa forma, pues ya pudo abrir minas y tender el ferrocarril. Cuando Gardiner va y lo invita a Ludlow, Ludlow viene con su esposa, convirtiéndose en el primer gerente de la Mexican Coal Company. Él llegó aquí a principios de 1900. Y Ludlow comenzó a organizar la población. Él determinó que al abrir cada mina, alrededor de la mina, se iba a formar una colonia de trabajadores y de funcionarios. De esa forma nace lo que es Las Esperanzas alrededor de la mina número 1. Y muy pronto, ya para 1903 o 1904, ya había 7 minas funcionando, cada una con su colonia alrededor. La fortuna que tuvimos los habitantes de Las Esperanzas es de que la esposa de Ludlow, Anna Wright, de origen, como decíamos, de origen Choctaw, ella era una persona muy preparada, muy culta. Ella tenía como afición la fotografía. Entonces, las fotografías más antiguas que tenemos a la fecha son del archivo que ella dejó, que dejó la familia Ludlow Wright. Cuando se necesitaba la mano de obra, en cierta ocasión, Anna Wright le dice a su esposo, bueno, ¿y por qué no haces lo mismo que hiciste en Oklahoma? Para construir el ferrocarril, para abrir minas, tú hiciste contratos de chinos, trajiste incluso gente de China y de Japón, pues haz lo mismo acá. Y esa idea fue la que puso en práctica Edwin Ludlow. Para 1900, él se puso en contacto con varios personajes japoneses, entre ellos con Tomiso Katsunuma. Tomiso Katsunuma era un personaje que vivía en Honolulu y provenía de una familia de samuráis. Tomiso Katsunuma contrató un barco, el Nippon Maru, que significa círculo japonés. Y en ese barco, a partir de 1901, comenzaron a traer enganches de Japón de trabajadores que venían a las minas de carbón. Aquí lo importante es de que cuando ellos eran contratados allá en Japón, ellos ya sabían que venían a trabajar en las minas carboneras y que venían a Las Esperanzas. De esa forma, el día 15 de noviembre de 1901, salió de Japón el primer enganche de trabajadores. Eran 82 personas que salieron en esa embarcación, en el Nippon Maru, para llegar a Las Esperanzas, haciendo el alto naval precisamente ahí en Salina Cruz. Y de Salina Cruz los transportaron en ferrocarril hasta la población de Las Esperanzas. ¿Por qué? Porque en junio de 1901 se inauguró el ferrocarril Carbonífero Conquista, que es la otra empresa que había formado Gardiner. Se inauguró ese ferrocarril que corría de Las Esperanzas a Estación Barroterán para llevar la carga, para llevar y traer pasajeros que llegaban de todas partes a Las Esperanzas. Entonces, en ese ferrocarril se trajo a ese primer enganche de personas, dentro del cual venían 3 damas y una niña de 1 año, 8 meses. Esas fueron las primeras personas
que llegaron aquí al pueblo. Se dice incluso de que cuando Ludlow tuvo la iniciativa de comenzar a invitar japoneses, a enganchar japoneses, en ese mismo año de 1901, a principios, hubo un grupo de 15 japoneses que llegaron a Las Esperanzas, pero ellos no venían de Japón. Esos 15 japoneses que llegaron a principios de ese año venían de Salt Lake City, en Estados Unidos. Ellos eran 15 japoneses que ya trabajaban en minas de carbón allá, en los Estados Unidos, y traían una gran experiencia. Al llegar, fueron contratados inmediatamente y se quedó asombrado Ludlow, se quedaron asombrados los ingenieros y los trabajadores de la Mexican Coal, porque vieron el desempeño que tenían ellos, una entrega total a su trabajo, ¿verdad? Muy buena disciplina, y por eso cuando la esposa de Ludlow le da la idea, pues él inmediatamente le hizo caso. Muy bien. Este primer grupo que llegó a Las Esperanzas dio margen a que se fueran abriendo más minas. Para 1912 había 16 minas trabajando en Las Esperanzas, cada una con su barrio de trabajadores, donde vivían sus trabajadores, donde vivían los funcionarios y donde se construían alrededor de cada mina pues los demás anexos, como la lampistería, el taller, etcétera. Para entonces, la población de Las Esperanzas tenía su propia planta de energía eléctrica. Aquí nació en 1900 la primera carboeléctrica, usando el mismo carbón de las minas para producir electricidad. Con carbón se movían dos grandes dinamos que producían esa electricidad. Para 1904, la empresa de Las Esperanzas vendía electricidad al municipio de San Juan de Sabinas e inclusive a la ciudad de Melchor Musquis. De aquí se les vendía electricidad. Por otra parte también, la empresa tuvo que poner agencias de promoción en las principales capitales del país y también en las principales capitales de los países del mundo para promover tanto la venta de carbón entero, quebrado y carbón coque, como también la contratación de trabajadores. Entonces, debido a ello, desde 1900, Las Esperanzas se convirtió como si lo fuera una torre de Babel, como si fuera una ciudad como cosmopolita a donde llegó gente prácticamente de todo el mundo. De donde más vinieron familias enteras de aquí de México fueron de los estados de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Durango, de Veracruz, de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y también muchas de Jalisco, Michoacán y del Estado de México. En el caso del extranjero, pues de donde más vinieron fueron de los Estados Unidos, de Japón, de China, vinieron alemanes, ingleses, franceses, españoles, árabes, ¿ya? De todos los países árabes, y los de origen africano que llegaron a venir fueron algunos antillanos y sobre todo familias africanas que vivían ya en los Estados Unidos. De esa forma fue como se conformó la población de Las Esperanzas. Pero volviendo a la inmigración japonesa, entonces la primera migración dio margen a que el desempeño que estaban haciendo los japoneses fuera muy pronto un impacto que causó para que siguieran contratándose más enganches. De tal forma que de 1901 a 1909 fueron alrededor de 7 enganches que se hicieron, en un total casi de más de 4,000 trabajadores que llegaron. Algo importante que cabe señalar es de que la mayoría de ellos venían solteros. Esos japoneses venían solteros, uno que otro que llegaba casado. Al llegar acá, hubo algunos que decidieron casarse con mexicanas. Muchos cambiaron su nombre japonés por un nombre mexicano, un nombre en español. Hubo otros que así permanecieron y se casaron con mexicanas. Pero otros decidían mejor casarse con japonesas, con paisanas suyas.
Había un método que se llamaba método Yovillose. Ese método consistía en que cuando el japonés quería casarse, él le avisaba a su familia allá en Japón. Y en Japón circulaban un tipo así como de unos catálogos donde venían fotos y datos de mujeres casaderas pues de todas las edades prácticamente. La familia escogía 2 o 3 candidatas y le mandaban los datos al japonés, inclusive las fotos, para que él escogiera, y ya cuando él escogía una, entonces allá se hacían los trámites para casarlo, y en lugar de él se paraba algún familiar, ya sea el padre o algún hermano, algún familiar, y se llevaba a cabo el enlace matrimonial. A él nada más se le avisaba para que él estuviera enterado que estaba casado, y que en el momento que él quisiera, cuando juntara dinero, podría él mandar traer a la esposa o ir incluso por ella. Muchos de los japoneses que llegaron traían estudios técnicos, estudios semiprofesionales o incluso profesionales. Muchos se dedicaban al cultivo de flores, a la cuestión de restaurantería, pero también había algunos que traían estudios prácticos y también profesionales de medicina. Tal fue el caso de Shinsaburo Hara. Shinsaburo Hara fue de las primeras personas que llegaron de Japón en 1900, y él se convirtió en el primer médico en las Esperanzas. Shinsaburo Hara, ya cuando él llegó, él juntó dinero y fue y trajo a su esposa a Japón, a Seisi Bayama, y se fueron a vivir a Melchor Muskis. Otro personaje que también traía estudios de medicina fue Seigo Otsuka Yamashita, que cambió su nombre a Agustino Otsuka. Él llegó en 1907, trabajó buen tiempo como carbonero, y luego la compañía lo contrató como médico, y por muchos años destacó él en su trabajo atendiendo a las familias y a sus compañeros trabajadores. Con cada enganche que llegaba a las Esperanzas, la compañía de inmigración que los traía tenía la obligación de dejar una persona que se le llamaba agente de inmigrantes. Ese agente de inmigrantes se quedaba en la población y su único trabajo era estar al pendiente de atender a sus compañeros para escribirles cartas que enviaban a Japón, para atender negocios que tenían con la oficina de la empresa, con sus pagos, en caso de enfermedad e inclusive en caso de accidente y muerte. Esos agentes son los que hacían los trámites, debido a que la mayoría de ellos no sabían hablar español ni inglés, hablaban solamente su idioma. Cabe destacar aquí que las empresas que los trajeron a ellos, como decíamos en un principio, una de ellas fue la de Tomiso Katsunuma. Tomiso Katsunuma tenía una compañía que se llamaba Kumamoto Immin Kaicha, compañía de inmigración Kumamoto, que fue la que se encargó de traer varios enganches en el Nippon Maru, en el barco aquel que había contratado. El dueño del Nippon Maru era un personaje de la alcurnia japonesa llamado Ryo Mizuno. Cuando Ryo Mizuno supo de las ganancias que estaba obteniendo su paisano Tomiso Katsunuma, Ryo Mizuno también formó una compañía de inmigración llamada Toyo Immin Kaicha, la compañía de inmigración Toyo. Y se puso de acuerdo con Katsunuma para estar alternando los contratos. De tal forma que la Toyo Immin Kaicha y la Kumamoto Immin Kaicha son los que trajeron a esa gran totalidad de japoneses. Cuando ellos venían, pues venían contratados para trabajar cuando menos por 3 años. Se les hacía un préstamo para ellos pagar su pasaje, su alimentación. Ya sea a otro país o regresarse a Japón. Sin embargo, muchos venían con la idea de irse a los Estados Unidos, de aprovechar, llegar a México, juntar dinero e irse a los Estados Unidos. Ya al estar aquí,
hubo algunos que se fueron a trabajar en otras actividades, como comerciantes, como agricultores. Hubo también quienes se fueron a la Revolución Mexicana. Muchos se fueron a la Revolución Mexicana. Y cuando ya se abren más minas, cuando nacen otros pueblos, por ejemplo, La Rosita, cuando nace Agujita, Cloete, Lampacitos, se fueron a trabajar a aquellos otros lugares. Por eso en la actualidad es común encontrar en toda la región carbonífera, en todo el norte de Coahuila, familias descendientes de ellos, de esos trabajadores que llegaron aquí a partir de 1901. Aquí en Las Esperanzas, en la actualidad tenemos 5 familias que son descendientes. Una de ellas son los Yauyossi, los Terasima, los Otsuka, los Imabuco y los Okura. 5 de ellos de una gran cantidad de japoneses que llegaron. Y aquí es importante recalcar el apoyo que se ha tenido del gobierno de Coahuila, que preside el ingeniero Miguel Ángel Siquelme, porque precisamente el año pasado, en la Feria Internacional del Libro, estuvo como país invitado Japón. Y un privilegio para los habitantes de Las Esperanzas y los Nikkei de aquí de Esperanzas y de la región fue que estuvieron como invitados especiales allí en la Feria del Libro, y se comenzó el contacto con el gobierno del estado para llevar a cabo actividades que por medio de la Asociación México-Japonesa del Noreste, que su sede está en Monterrey, Nuevo León, van 6 veces que visitan Las Esperanzas juntando a esas familias, que en la actualidad son 34 familias que se han contactado para agruparlos y comenzar a hacer actividades tal y como lo hicieron sus antepasados cuando ellos llegaron aquí a la región. De esa forma, pues es un orgullo para los Nikkeis ser descendientes de esos trabajadores que vinieron de aquel lado del océano, al otro lado del océano vinieron en busca de nuevas oportunidades, con la esperanza de un futuro mejor. Y que hoy, ¿verdad? Pues sus descendientes dan muestra, o son una muestra de aquel esfuerzo que ellos hicieron. Y también fueron ejemplo, pues para habitantes mexicanos y de otros países, de otras regiones que llegaron aquí a nuestra región carbonífera. Con esto termino esta charla, que espero haya sido de su gusto, y pues un agradecimiento de antemano por haberme invitado para dar la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro.